Mi nombre es Francis Arley Parra Lozada, soy estudiante de la Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas de la UNAD. El día de hoy les vamos a hablar de protocolos de resonancia magnética de cerebro por esclerosis múltiple. Para dicho procedimiento pues requerimos de una preparación del paciente. Sería lo siguiente: explicar procedimiento al paciente, riesgo benéfico que sentirá, pedir que se retire todo objeto metálico de su cuerpo u ropa antes de ingresar a la sala de resonancia, verificar si tiene prótesis dentales, collares, cadenas, pendientes, piercing o algunos otros elementos. En resonancia de cerebro por esclerosis múltiple no se debe tener el cabello mojado ni húmedo. Se le pide al paciente que no se aplique laca en el pelo para la toma del estudio. No se debe ingresar con metales u objetos eléctricos a la sala donde se encuentra el razonador. Verificar si lleva algún dispositivo implantado como marcapasos, implantes cocleares. Indagar si sufre de cloroestrefobia, embarazos o si tiene tatuajes. Proporcionar batas hospitalarias, verificar el diligenciamiento y firma del consentimiento informado tanto para ingresar al razonador como para la realización del procedimiento. En notas, pues en caso que el estudio de cerebro por esclerosis múltiple se realice con el medio de contraste, el paciente deberá realizar un ayuno previo al estudio de 6 a 8 horas. Se verifica si la tasa de filtración glomerular (FTG) es mayor a los 30, los valores de la creatinina y ingresar el BUN, el diligenciamiento y firma del consentimiento para la inyección del medio de contraste, verificar si posee alergias al medio del contraste o si de pronto está en un estado de embarazo. Para el posicionamiento del procedimiento, pues se coloca al paciente sobre la camilla, desplazable del razonador en cúbito supino, con los brazos a los lados del cuerpo. Se coloca la cabeza del paciente en el soporte de la antena del cráneo o antena de cerebro. Para evitar rotación de cabeza se puede colocar almohadillas en los laterales de la antena de cráneo o antena de cerebro, de forma que entre primero la cabeza al gantre. Se le proporciona al paciente protectores auditivos para disminuir el ruido del equipo durante el funcionamiento. Se le pide al paciente que no se mueva, ya que si se mueve pues tocaría volver a repetir dicho proceso. La línea de centraje. Como ustedes pueden apreciar aquí en las imágenes, vemos la línea orbitomeatal. La línea orbitomeatal es la roja que está sobre las vistas de la imagen que nos está representando ahí. Y la imagen de línea de centraje del localizador en línea orbitomeatal es donde ya se encuentra el paciente en el momento en que se le está realizando el procedimiento. Para ello pues existen unos localizadores que son tres. Entre ellos está pues los planos axial, coronal, sagital, en de 1 a 3 en cada plano. Como ustedes pueden visualizar, pues aquí miramos el localizador sagital. En el localizador coronal, pues aquí también podemos visualizar de la manera en que se colocan los chasis, pues para poder visualizar los tres planos. Y aquí miramos el localizador axial. Para ello pues existen unos niveles de corte que en el plano axial sería la dirección caudocraneal paralelo a la línea bicomisural. Dicha línea es tangente a las márgenes inferiores de la rodilla y el esplenio del cuerpo calloso. En el plano coronal pues está la dirección anteroposterior AP, paralelo al tronco del encéfalo, referencia corte de medio sagital.
Y en el plano sagital pues está la dirección de derecha a izquierda en D1 paralelo a la línea mesencefálica y ortogonal a los localizadores axial y coronal. Aquí muestran las secuencias adicionales, que es la T2 flare sagital y la secuencia con gadolinio. Aquí en la imagen podemos visualizar los tres planos, que es plano de secuencia. En el plano axial FCE pues es de 8 a 120, es decir, de 2800 a 400. En el axial FSE pues es de 14 a 20, es decir, 2800 sobre 4000. En la axial SE es menor 25, es decir, 450 sobre 650. Y en la sagital fast flare es de 80 sobre 120, es decir, 8000 sobre 12000. Y en la axial flash flare es de 80 sobre 120, es 8000 sobre 12000. Grosor de corte de separación pues sería del 5 sobre 0. El campo de visión serían todos de 24 y la matriz de adquisiciones serían de 416 por 416. Y la dirección de fase pues sería en AP, AP, AP y en la sagital flare sería en SI. Para ello pues aquí tenemos unos esquemas de secuencias básicas de protocolo de resonancia magnética del cerebro por esclerosis múltiple. Las imágenes post-contraste se deben obtener de los 10 a los 15 minutos de administrados el medio de contraste. Aquí podemos ver las secuencias opcionales que son en 3D en T1. Plano pues sería plano sagital, tipo de secuencia en MPRAGE, en TE a 4,75, en TR sería 2000. Grosor de corte de separación sería en 1.1.5 sobre 0 y el campo de visión sería 24. La matriz sería 256 sobre 256 y la adquisición de NEX sería sobre 1 y la dirección de fase pues sería antero-posterior. Ahora les vamos a hablar de resonancia magnética de hombro. Para ello pues se requieren unas indicaciones, que primero sería valorar los tendones del manguito de los rotadores, valorar las estructuras de las articulaciones, verificar el cartílago y el labrum y los tendones, verificar el dolor del paciente con o sin incapacidad funcional. También miramos la ruptura tendinosa del tendón. También miramos la supraespinoso, síndrome del atrapamiento del hombro, valorar atrofias musculares, contusiones óseas, osteonecrosis, síndrome de edema medular, trastornos sinoviales, neoplasias de hueso, articulación o tejidos blandos, ruptura del ligamento, pinzamiento del nervio. Para ello pues obviamente pues tenemos que preparar al paciente explicar procedimiento al paciente, riesgo benéfico que él va a sentir, disponer de datos clínicos y antecedentes del paciente, pedir que se retire todo objeto metálico de su cuerpo u ropa antes de ingresar a la sala de resonancia. Verificar si tiene prótesis dentales, collares, cadenas, pendientes, piercing. No debe ingresar con metales u objetos eléctricos a la sala donde se encuentra el resonador. Verificar si lleva algún dispositivo implantado, tal como marcapasos, implantes,
cocleares, indagar si sufre de claustrofobia, embarazos, si tiene tatuajes, proporcionar bata hospitalaria, explicar respiración y que mantenga apnea al momento del estudio, pedir que al momento del estudio no debe realizar ningún movimiento, verificar diligenciamiento y firma del consentimiento informado. También pues se le pide ingresar al resonador como para la realización del procedimiento y verificar la tasa de filtración glomerular en TFG mayor a 30. Para ello pues existe un posicionamiento. Se coloca al paciente sobre la camilla desplazable del resonador en cúbito supino ligeramente lateral, con el hombro en el centro del imán, quedando en el hombro escápula paralelo a la mesa de resonancia magnética. Instruir al paciente con el fin de reducir movimientos de la mano, eliminando de esta forma artefactos. El brazo de este lado se coloca en posición neutra con una leve rotación externa con el fin de estirar el tendón subescapular. Lo ideal es colocar una antena específica de hombro, pero en caso que no sea posible se puede usar una antena flexible o también se puede usar una antena de superficie pequeña de 8 centímetros en el hombro a estudiar, cubriendo la cabeza del húmero como la superficie superior y parte medial del hombro. Le pedimos al paciente que mueva el cuerpo hacia el lado centrado de la extremidad que se desea estudiar, llevando de esa forma el hombro hacia el isocentro del imán. Aseguramos la posición del paciente con sacos y cuñas de goma espuma. Se centra la región anatómica a estudiar con la luz láser en forma que entre primero la cabeza en el gantry, que se proporciona al paciente protectores auditivos para disminuir el ruido del equipo durante su funcionamiento, que se le proporciona un botón para presionar en caso de emergencia. Se le pide al paciente que no se mueva, ya que si se mueve pues tendríamos que volver a empezar con el procedimiento, obviamente para lograr obtener la imagen de la manera que se requiere. Para ello pues existe la línea de centraje. La línea de centraje pues se enfoca sobre la articulación glomerular. Como pueden visualizar ahí la imagen, nos está referenciando la línea glomerular. Aquí tenemos unos localizadores que también se muestran se utilizan los 3 localizadores en los 3 planos, que es el axial, coronal y sagital, como ustedes pueden visualizar aquí en las imágenes. Para ello pues existen los niveles de corte. En plano axial del plano coronal se grafican los cortes perpendiculares a la articulación glomerular, desde la parte superior de la articulación acromioclavicular hasta la posición más inferior del ligamento glomerular, cápsula articular, cubriendo la totalidad de las articulaciones del hombro. El área de interés en el plano axial incluye desde la articulación acromioclavicular superior hasta la imagen inferior glenoidea y por delante hasta el músculo y el tendón subescapular y por detrás hasta el muslo infraespinoso. Valorar las estructuras de la articulación, cartílago y lámbrum y los tendones en su trayecto hasta su inserción distal
subescapular, bicital, infraespinoso y supraespinoso. Los cortes coronales oblicuos se planifican paralelos a la dirección del tendón supraespinoso. Este se debe visualizar en el plano axial debajo de las articulaciones acromioclavicular distal al vientre del muslo supraespinoso. El plano sagital pues se grafica desde los planos coronal y axial. Del plano axial se grafican los cortes perpendiculares al músculo supraespinoso. En el plano coronal los cortes han de estar paralelos al húmero desde la porción más lateral del muslo deltoides hasta los cortes más mediales de la cavidad gloinoidea. Aquí podemos ver en la imagen las secuencias en T2, T1, T2 FAS, en T1 y en T2 FAS. El plano axial está tipo de frecuencia eco de gradiente EG. Tiempo de eco 25 ms. Tiempo de repetición 945 ms. Grosor de corte 3 milímetros. Intervalo 0,3 milímetros. Campo de visión Fox 160. Matriz 256 por 256. Número de adquisiciones 2. La dirección de fase pues es en AP, en anteroposterior, en superioinferior, superoinferior, superoinferior, superoinferior. Nota: en estudios donde se aplican constantes se realiza una secuencia en T1 con saturación de grasa espectral en fases simples, preferiblemente en el eje axial, y se realiza una secuencia igual en el post-contraste con un plano adicional en el eje coronal sagital. De esta manera pues queda representado como es una resonancia magnética